Buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos para el lanzamiento del libro Sonido Seco de Diana Ospina Obando, publicado por Planeta. Diana, bienvenida a Cali y al Festival Oiga Mire Lea. Muchas gracias, Pablo, por aceptar la invitación de presentar el libro, y muchas gracias a todos los que se movilizaron un domingo a las 2 de la tarde. Estaba taquillero el horario. Ahora es un poco difícil. Muchas gracias. Bueno, Diana nació en Bogotá, es autora del libro de cuentos Pasajeros en Tránsito y de la novela Parece que Dios hubiera muerto. Ha escrito sobre libros y cine para diversos medios como Arcadia, Kinetoscopio y El Malpensante. En Sonido Seco, una joven que se llama Manuela va saliendo del trabajo cuando explota una bomba que la deja aturdida allí en la calle. Un desconocido se le acerca y la abraza. Ella piensa que para ayudarla a levantarse, pero el tipo le mete un arma en el bolsillo de la chaqueta y pues se pierde. Ella no entiende lo que pasa y lo más curioso o tenebroso del asunto es que esa arma resulta ser la pistola de su hermano muerto en circunstancias extrañas unos meses atrás. Entonces ella con mucho miedo empieza como a investigar y emprende un viaje que la va a llevar a descubrir muchas cosas de su familia y de su hermano que desconocía. Esta novela se desarrolla en los años 90, en la época pues, del auge del narcotráfico y la violencia en nuestro país. Y una novela que podríamos llamar como de descubrimiento. No sé si sea correcto, en Estados Unidos hay un término que es coming of age. Es cuando el personaje, al descubrir algo de su vida o entender algo, como que crece o madura en cierta forma. Yo te quería preguntar, Diana, para que empecemos con la primera escena que pone todo en marcha, esa explosión de la bomba afuera de la Universidad Nacional de Bogotá. ¿De dónde vino esa imagen? ¿Tú recuerdas? Sí, pues efectivamente el libro arranca con esta explosión. El personaje va saliendo no de la Nacional sino de la Javeriana, por la séptima en Bogotá, va caminando hacia el barrio donde vive cuando estalla esta bomba que, como tú bien dijiste y ya situaste la obra, pues en ningún momento se habla de ningún año al interior de la novela, pero se puede deducir por ciertas referencias. No hay celulares, ¿no? Y hay pues unas referencias como a programas de televisión o a la música que se escucha en la época. Y efectivamente pues Cali comparte con Bogotá y con Medellín esa tragedia de los 90 que uno vivía, de que estallaban bombas seguido y se han vuelto ya casi parte del paisaje, ¿no? La novela arranca pues diciendo que para ella no era la primera vez que escuchaba una bomba, ni mucho menos, pero esta sí es muy cercana, y esta bomba pues la hace perder el equilibrio, caerse, y termina pues encontrándose con este hombre que le va a poner esta pistola en el bolsillo. La imagen la tuve hace muchos años. Ayer justo que estaba Guillermo Arriaga hablando, pues para los que no estuvieron en la charla, hay alguien en un momento que le preguntó si él aceptaba que le dieran historias para novelas, y él dijo no me den ideas, porque uno vive es como con unas imágenes, unas ideas. Y contaba que por ejemplo El Salvaje, que es una novela anterior a la que estaba presentando aquí, pues que la tuvo, era una imagen que él tenía desde los 14 años. Entonces siento algo muy similar. O sea, cuando él explicó eso, yo dije, pues yo trabajo de la misma manera, es decir, hay como imágenes que me acompañan durante muchos años que pienso que pueden ser una historia y que en algún momento van a finalmente convertirse en esa historia. En este caso, la idea la tuve caminando por el Parque Nacional, que es donde suceden los hechos, a finales de los 90, y sí me imaginé mucho qué pasaría si estallara una bomba acá, y me parecía que era un sitio pues en un parque, un día en la tarde, pero inmediatamente se me ocurrió la segunda imagen, que es, ¿y qué tal alguien le estallara una bomba acá? ¿Y qué tal le pusieran un arma en el bolsillo del abrigo?
Ya después, al escribir la novela, es que se me viene la idea de que sea el hermano fallecido, pero me parecía que esa era una imagen súper potente para arrancar una historia. Una mujer en un parque a la que le estalla una bomba cerca y termina con una pistola en el bolsillo, y esa pistola pues tiene que interpelarla y tiene que causarle una cantidad de cosas, y no va a buscar a la policía, no va a denunciar, sino que ahí se tiene que abrir una cantidad de posibilidades. Y había hecho muchos arranques posibles para esa historia, me había tratado de imaginar muchas posibilidades, hasta que ya apareció esa idea de que fuera el hermano, que fuera un arma conocida. Eso me empezó a parecer todavía más potente, y bueno, ya se fue la historia por ahí. Pero pues fueron muchísimos años de cargar esa imagen en la cabeza. Ya desde el momento que empezaste a escribir la novela a verla terminada, ¿cuánto tiempo tomó de trabajo? No, ahí ya fue más rápido, es a raíz de la primera novela, entonces pues es de Parece que Dios hubiera muerto, y del trabajo con mi editora está el proceso de trabajar con editor, que es otra cosa distinta, y el hecho de, pues porque uno escribe sin editor y uno escribe sin saber si eso va a terminar publicado o no publicado, o pues si lo pone a leer o no lo pone. Si es bueno o malo. Sí, no, pues ni hablemos de eso, porque es dificilísimo. Y en este caso ya era como, ¿tienes alguna idea para una segunda novela? Y yo, claro, tengo una idea, pues yo tenía este germen de idea y tenía estos arranques, entonces ya es como, listo, entonces ¿cuándo es que entregas? Y terminó siendo, sí, un lapso de, pues Parece que Dios hubiera muerto, sale en el 2021, y pues esta 2023 terminan siendo esos 2 años. Ahí mismo me puse en el proceso con una presión muy clara encima de escritura, que me parece lo máximo. Bueno, habiendo crecido aquí en Cali en los 90, yo recuerdo muy bien el tema de las bombas y el miedo que se sentía en la calle. ¿Tú crees que muchos ya olvidaron cómo fue esa guerra entre carteles y lo que se vivía, o algunos puede que no lo sepan? ¿Tú cómo crees que es eso? Bueno, pues si uno lo vivió, yo creo que uno no lo olvida, pero las nuevas generaciones, y lo tengo clarísimo al ser profesora, no tienen ni idea. También es una época en la que uno ya no habla, o pues se habla en series, pero no se entiende mucho cómo se vivía en el cotidiano. Y igual no, en el libro no desarrollo al 100 esa temática, porque pues no aparece que uno tenía la cinta, las ventanas con cinta, pues para que uno, si estallaba la bomba, los vidrios no le hicieran más daño, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero cuando lo hablo con los alumnos, sí es impresionante que ellos ni se imaginan ese cotidiano, y además son cosas que vieron sus papás seguramente, y también siento que los papás ya no les hablan. Cuando les digo, bueno, pregúntenles, pues qué era esa sensación de caminar por la calle y ver bolsas de basura en un sitio, y uy, mejor me cambio. Y la otra es que una cosa es que ellos confunden petardos con bombas, pues como papás bombas con bombas, y uno no, es que no es lo mismo. Hay una diferencia. Sí, una diferencia como enorme entre una cosa y la otra. Bogotá está muy marcada por la bomba del Nogal, que es que es posterior, iba a decir muy tampoco, pero sí es posterior, que es esta bomba en un club en Bogotá, pero ponen las FARC. Y eso lo tienen como un poco más presente, pero cuando les digo, no, pero es que esto era todo el tiempo en centros comerciales, a la salida de mercados, además eran lugares donde se buscaba hacer mucho daño, que es como pasa en la novela con ese arranque, que es viernes 3 de la tarde en el Parque Nacional, donde yo no recuerdo que haya estallado una bomba, pero es esa sensación de buscar hacer muchísimo daño, ¿no? Yo identifiqué que a los años 90, pues, por haber vivido en esa época, aunque ahí no se menciona como específicamente, ya me parece un acierto que también en la novela, aunque el trasfondo, pues, esta guerra y lo que pasaba en esa época, tú nunca mencionas como esta gente, estos señores tan infames que gobernaban en esa época. Eso fue, digamos, intencional de tu parte no mencionarlo ni nombrarlos así. Sí, porque en esencia la idea era quedarme con el drama, digamos, ya personal de la protagonista, es decir, lo que me interesaba era una historia donde, claro, la violencia va a estar presente, pues arranco con un bombazo y una pistola en el bolsillo,
para una mujer que además cuando toca la pistola no es raro, no son raras las pistolas, o sea, viene de una casa donde es normal que haya armas, su hermano pues tenía un arma, su abuelo, su papá tiene la colección de armas que heredó del abuelo, es una familia que viene de Popayán y que de Popayán se ha ido a Bogotá. Y como sucede en muchísimas, es que la gente que es solo de Bogotá a veces esto no lo entiende, pero como cuando ha crecido en una ciudad grande así, como que no tiene esa noción tan clara de que era muy normal tener armas y que la gente que tiene fincas o que tiene tierras o que está afuera, pues es normal tener armas, pero que eso también está unido con una cantidad de violencias. O sea, ¿por qué se necesitan armas afuera? Pues porque hay esta idea de protegerse, de que toca estar, sí, en fin. Entonces me interesaba como todas esas cosas que hemos normalizado, porte de armas, bueno, hay muchas escenas en el libro que van a hablar de esa violencia un poco que está ahí todo el tiempo, que lo atraquen a uno, pero además lo atraquen pues violentamente, o que pase alguien y dispare de pronto en la calle, bueno, ese tipo de cosas que están ahí, como esa violencia. Pero me interesaba era hablar sobre todo, y de ahí estoy centrada, en las violencias al interior de las familias, muy sutiles, no estamos hablando de golpes, de estas que son muy evidentes, sino esas otras violencias en las maneras de tratarnos, en las maneras de amarnos, que están ahí y que de alguna manera como que se confunden con esa otra que es tan visible, que es visible pero que tampoco analizamos. En la novela pues está esta bomba tremenda y pasa algo que es súper común en Colombia, pues ella obviamente va viendo en las noticias, está tratando de saber quién puso la bomba porque no se sabe quién pone la bomba. Y también es una noticia que se diluye muy rápido porque como están pasando tantas cosas, que es lo que nos pasa aquí, ¿no? Pues hay una masacre que sustituye otra masacre o no hay como tiempo, uno no alcanza ni a sentir horror y ya pasó otra cosa y ya pasó otra cosa, entonces uno ya pues va como en piloto automático un poco inmune a esa violencia, mientras también está viviendo otras, ¿no? Que pasan por los no dichos, los silencios, esas chiquitas que están ahí. Mencionaste algo que te iba a preguntar, que es la familia, que tiene un papel muy importante en Sonido Seco, pero en el sentido de que son un ecosistema como cerrado, lleno de secretos, traumas y mentiras que se dicen pues como de puertas para afuera. Muchos se pueden sentir identificados, ya sea porque lo han vivido o conocen familias así. La familia de Manuela es fácilmente identificable, ¿no? El papá pues, político, el proveedor, la mamá como reprimida, que no conoce el placer físico, el hermano como díscolo y la chica pues ya como obediente. ¿Fue algo premeditado de tu parte construirlos así, que fueran como que los pudiéramos como identificar fácilmente? Sí, claro, pues era, pues sí, alguien en una presentación me decía, bueno, es una familia colombiana, y yo pues sí, exacto. Pues siento que tienen rasgos, o sea, tú decías ahorita que una familia que tiene traumas y silencios, como algunas familias, yo creo que todas, o sea, yo no sé cuál no, pues es estos fenómenos que suceden en las familias, de esas fuerzas, que era lo que me interesaba hablar, esas fuerzas. O sea, uno llega a ocupar un lugar en la familia, a veces uno ni siquiera es muy consciente de qué lugar está ocupando y por qué, y cuáles son esas fuerzas que atraviesan la familia, ¿no? Es decir, uno llega a una familia que está creada por unos padres que vienen a su vez traen un pasado lleno de expectativas, de deseos, etcétera, y que fundan una familia con todas esas expectativas, deseos, taras, miedos, y uno nace en un espacio que ya está inundado de una cantidad de cosas, ¿no? De las que muchas veces no es consciente. Y lo que me interesaba era justamente que al Manuel empezar a hacerse una serie de preguntas también fuera como una excusa para empezar ella misma como a entender. Hay cosas que ella no va a entender nunca, sino que el lector las va a entender al conocer pues, la historia de la familia, como esas fuerzas que gobiernan su familia, ¿no? De las que ella, tú hablabas del hermano díscolo, pero eso, yo siento que son esos hermanos que hay en todas las familias, o pues familiares que hay en todas las familias, que son familias, son personas, perdón, que ocupan mucho espacio, que tienen una manera de ser, que son súper simpáticas también, o muy seductoras, o lo que sea, pero que ocupan mucho espacio y que a veces
sí, arrastran a la familia una serie de cosas y que se aceptan, además, que los demás miembros aceptan, no saben ni siquiera por qué. Y la idea era que el viaje de Manuela y para el lector fuera un viaje a través de una familia y que pudiera el lector de pronto ver cómo son esas fuerzas que gobiernan una familia, que a veces son como invisibles, ¿no? Pues para uno cuando está dentro. Hay algo inusual en el desarrollo de la novela que a mí me gustó mucho, y es que cada capítulo comienza con una fotografía en blanco y negro seguida de un sueño de uno de los personajes, para luego ya entrar como en la narración, que a veces va como hacia atrás o hacia adelante. Te quería preguntar en qué parte del proceso creativo pues te diste cuenta que esa era la forma en que se iba a desenvolver la novela. Yo había escrito el primer capítulo ya había escrito pues mucho y el primer capítulo lo cerraba con un sueño de Manuela. Y eso sí fue la editora Alejandra Algorta, que fue mi editora, que me decía, me encanta ese sueño, pero ¿por qué no hay más sueños de los personajes? ¿Qué tal si haces más sueños de los personajes? Y me pareció un súper desafío porque efectivamente yo había pensado en ese sueño, pensando en que me gustan mucho cuando las personas cuentan los sueños, porque los sueños son, cuando alguien le cuenta un sueño a uno, siempre hay una cosa como ilógica, como que la persona te dice, no, me soñé que te veía, pero tú no eras tú, eras como mi hermana, pero yo sabía que eras tú, pero éramos chiquitas, como cuando estábamos en el colegio, pero nos veíamos grandes, o sea, como que se funden tiempos, la persona a veces no sabe explicar si era de día o de noche, entonces me parece que era de noche, pues estábamos como en Bogotá, pero no era Bogotá. Bueno, me encanta eso, y que en los sueños, cuando a alguien le cuenta un sueño, siempre hay un momento en que, o yo lo siento así, que la persona dice, no, fue un sueño rarísimo, y cuando se lo cuentan a uno dice, no está tan raro. En realidad, como que pues, siempre hay como claves o cosas, y que revelan mucho, sobre todo las pesadillas, me parece, y siempre cuando me cuentan pesadillas me encanta, porque me parece que cosas que uno no se imagina. Hay uno de los sueños que fue una pesadilla que alguna vez me contó alguien, y pues, eso no es mayor spoiler porque no saben qué personaje lo sueña, pero una vez alguien me contó que una de sus pesadillas recurrentes era que soñaba que lo ponían a contar y que no podía parar de contar. Me pareció la cosa más impresionante del mundo, o sea, como que yo decía, pero ¿cómo se puede uno soñar eso? Y que él se soñaba que era 1, 2, y que contaba y que contaba y que no podía parar de contar, y me pareció que además hablaba de una gran angustia, que es como que uno empieza a hacer algo que no puede dejar de hacer, bueno, y obviamente esa era otra imagen que me acompañaba, y cuando empecé a crear los sueños me acordé de ese sueño fantástico. Pero entonces, ¿a qué personaje se le va a poner ese sueño y en qué circunstancias? Y me parecía que eso tenía que ser revelador de la naturaleza de muchos de los personajes. Que los sueños iban a ser claves, y bueno, son sueños de 1 página y media, algunos lectores de pronto los pasan muy rápido, algunos se quedan ahí un rato, y me parece que son sueños llenos de claves del interior de personajes que a veces parecen un poco secundarios. O sea, los principales tienen sueños, Manuel, el padre, la madre, pero hay unos personajes que pueden parecer más secundarios que tienen sueño, y para mí era una manera como de darles también un poco de peso a esos personajes, o personajes que de pronto estaban un poco unidimensionales, porque me interesaba que fueran personajes siempre muy complejos, como lo somos los seres humanos. Y en las imágenes, que es verdad que es raro encontrar un libro de Seix Barral que tenga imágenes, pues la anécdota es cuando yo ya estaba muy avanzada en la escritura, me pidieron presentar un libro que es el libro de cuentos completos de Virginia Woolf, que sacó Seix Barral hace poco y que tiene la particularidad, se vencieron el año pasado, los derechos de Virginia Woolf, entonces se pueden hacer ediciones de sus cuentos sin pagar, y era la primera vez que unos traductores colombianos se unían, hicieron un trabajo de muchos años para traducir estos cuentos. Virginia Woolf es muy difícil pues de traducir, la manera en que maneja el lenguaje, etc. Entonces, y uno casi siempre la ha leído en traducciones o españolas o pues de otros sitios. Y ese libro, que está precioso y que recomiendo mucho, le pidieron a una ilustradora que hiciera como unos dibujitos preciosos que hay al interior del libro, y a mí me encantó abrir un libro de Seix Barral y que hubiera como unos mini dibujitos, y ahí fue que pensé, pues sí, ¿por qué no tienen ilustraciones
pero ilustrar el libro no me parecía interesante y venía como con esta idea de, pues, de la exploración, de una familia, etc. Y de pronto dije, no, es que claro, el otro momento que me parece muy potente es los álbumes familiares, para los que todavía tenemos álbumes de la familia, que muchas veces uno hereda álbumes que fueron, pues sobre todo estos que ya son muy viejos, de impresión, y son álbumes que a veces no, pues, no tienen nada anotado y hay unas fotos súper intrigantes, como de una fachada de una casa, una silla en una esquina, porque además cualquier foto que uno tomara eso no se botaba porque era caro, porque uno no iba a gastar esa foto, y están ahí pegadas, o gente que uno ya no sabe ni quién es, entonces uno pregunta, ¿y este quién es? Y cuando ya no están las personas que nos pueden revelar esas fotos, pues se vuelven súper misteriosas, ¿no? ¿Quiénes son estas personas que están en esta foto? Y ahí me parecía que en este retrato de la familia, pues que se incluyeran fotos iba a ser muy potente, o sea, habrá personas que o reconozcan un sitio, o eso tenga sentido, o le vean la unión. Pues para mí todas son fotos obviamente significativas, pero me parece que ahí ya para el lector se podía volver un diálogo interesante de imágenes reales, ya no imágenes solo creadas con el lenguaje, sino imágenes que son evidentemente álbumes viejos, pues, misteriosas, digo yo, porque no tienen pie de página y que abrían a nuevas preguntas, ¿no? Era la idea. Pero esas fotos, ¿de dónde salieron? ¿Tú tomaste alguna? No, son de álbumes familiares, entonces algunas que sí las tomé cuando era chiquita y unas no, son mucho más viejas, que de ahí salieron. Ok, todos los escritores tenemos influencias. El escritor español Rey Loriga parece ser uno de los referentes detrás de Sonido Seco. En especial su película La pistola de mi hermano, que casi vendría a resumir de manera muy escueta tu libro, sería como un título perfecto. La pistola de mi hermano es a su vez basada en la novela El Caídos del Cielo. ¿Qué es lo que más te gusta de la obra de Rey y cómo te sirvió para la escritura de Sonido Seco? No, la anécdota es porque hay un epígrafe al comienzo de la novela de Rey Loriga, que fue justamente de Caídos del Cielo. La anécdota es muy sencilla y es que cuando ya tenía escrito gran parte de la novela y toca poner los títulos, que ya no sea manuscrito 1, manuscrito 2, pues yo dije, pues se llama La pistola de mi hermano, obviamente porque es una mujer a la que le meten una pistola, pero yo ya sabía que, pues que eso era una película, o sea, que Caídos del Cielo se ha vuelto una película y la película se llamaba La pistola de... O sea que no podía utilizar ese título. O sea que no podía utilizar ese título. Pero Sonido Seco es más poético, pero durante mucho tiempo mi manuscrito se llamaba así y en realidad cuando quise dejar el epígrafe era como ese guiño a este manuscrito que se ha llamado La pistola de mi hermano, pero el epígrafe que se llama como la novela Caídos del Cielo, es eso, porque en el estilo sino, pues en La pistola de mi hermano es un muchacho que se roba una pistola a un guardia de seguridad en un supermercado y se va de viaje, en eso sí tienen la como, entonces se vuelve, digamos, loco un poco con esa pistola, porque empiezan a perseguirlo la policía, todo el mundo, y el que narra es el hermano aterrado que ve como su hermano se ha vuelto bandido de carretera que se va con una chica que reconoce por ahí y con esa pistola, pero no, me parecía muy divertido. Yo decía, los que conozcan la peli, pues claro, es que sí, La pistola de mi hermano era muy buen título. Y está ese pedacito. Perfecto. Era perfecto. Y el pedacito que pongo yo de extraído de Caídos del Cielo, además funciona muy bien con la novela, que es cuando él dice, no, sí, era la pistola de mi hermano, ¿no? Pues que es como ese momento en que él está aclarando que se trata de la pistola. Entonces era como ese guiño a Rey Loriga que me acompañó, pues, durante la escritura. También forma parte de la historia, una parte muy importante, ese machismo que imperaba en nuestro país, que aún sigue presente en algunos aspectos. Que usaras el pasado fue como... Solo que no era denunciado como lo es ahora. Podríamos ver la experiencia de Manuela con esas masculinidades tóxicas como una especie de denuncia, quizá como un recordatorio de lo que pasaba antes y que era pues más callado que ahora. Ojalá sea más callado que ahora, porque pues, no sé, en muchas charlas muchas mujeres me han dicho que lo siguen sintiendo muy actual, por desgracia. Pues el libro más que... es que cuando uno dice machismo, de pronto entonces hay personas que ya se imaginan, no sé, como ciertos clichés ahí,
A mí lo que me interesaba mostrar es efectivamente cómo ciertos roles impuestos a hombres y mujeres pues ocasionan unas relaciones, una manera de encontrarnos muy nociva. Pienso que el padre de Manuela, y tuve esa discusión he tenido esa discusión en muchos clubes de lectura, que para algunos es terrible, que es muy machista. Yo digo, es un hombre de su tiempo también, ¿no? Es un hombre que sentía pues que había ciertas cosas que tenía que hacer de una manera. Alguien ultra conservador, ¿no? El señor. Más o menos, porque yo siento que es conservador, se define él como partido político, pero se define así como... Yo pienso que él es muy mente abierta en cosas, en cómo educa a su hija, él va a apoyar que su hija se vaya a vivir sola, que aún en la actualidad hay mujeres de 20 años que se la ven a gatas para que en su familia entiendan que uno quiere de pronto ser independiente antes de casarse o de irse a vivir con un hombre o lo que sea. Entonces pienso que es un hombre que en muchas cosas es muy liberal, pero que también es un hombre que sacrifica una cantidad de cosas para ser ese tipo de hombre que se supone que debe ser, un proveedor, un padre de familia, un sueño de un hombre mucho más artista, siento yo que un hombre que amaba la música, pero pues que le van a decir muy claro que como músico de medio pelo no va a proveerle a una familia y que él va a aceptar de alguna manera ese sacrificio, con una madre que pues yo siento que los dos, tú hablabas de una madre que pues no disfruta el placer físico, pero yo pienso que ellos como pareja pues tienen una cantidad de trabas para eso, porque cómo hablan de sexualidad personas de esta generación, o sea, si todavía es difícil, pues yo sí pienso mucho en esa sexualidad de esas generaciones anteriores y digo, guay, eso debía ser muy duro, porque cómo hablar de esos temas, o estas mujeres que llegaban pues sí, a esa noche de bodas ahí con 2 o 3 ideas, y después estar ahí en un tema como que no se puede hablar, porque como habla uno del deseo, si es mujer, y también un hombre como habla del deseo frente a una mujer a la que se supone que es su esposa, que respeta, me sigue pareciendo súper difícil. Y esa nueva generación, que es la de los hijos, bueno, que es la de Manuela, que uno diría, ya en una generación, si es un salto increíble, Manuela ya va a la universidad, Manuela ya puede, no sé, aspirar a tener relaciones antes de casarse y va a tener una sexualidad, pues tampoco, porque entonces una cantidad de cosas se siguen no hablando, porque igual todavía para ella, como para muchas mujeres todavía me parece muy difícil para nosotros a veces entender dónde empieza nuestro deseo y dónde el del otro, y cuándo uno quiere realmente, cuándo es más el deseo del otro que lo está arrastrando a uno. Y para hombres que son los que aparecen ahí, esos primeros novios o relaciones de Manuela, que también pueden ser muy, como dicen ahora, tóxicos si quieren, pero pues no hay noción de toxicidad. O sea, yo siento que ahora sí, efectivamente, se empieza a hablar más y por lo menos se habla porque hay violencias que no pasan por violencia física, o sea, no está con hombres que le peguen, no estamos ahí, que sigue siendo un tema obviamente de gran actualidad. Son hombres que aparentemente todo bien, pero son otro tipo de violencias las que se ejercen, o la de la posesividad, o la del intelecto, ¿no? Porque no eres, ¿sabes? El hombre que se siente súper inteligente y menosprecia mucho lo otro, o sea, es otro tipo de violencias. Y uno, a veces de mujer, buscando cómo acomodarse y justificar, porque está siempre esta cosa empática de no, hay que entender al otro, tenemos que ser muy comprensivas y hay que entender al otro, pero pues uno mismo a veces no está entendiendo ahí uno qué es lo que quiere o qué es lo que gana. Entonces, no sé si denuncia, o sea, la palabra esa denuncia, pero sí quería que no hay ningún personaje, ni Manuel, o sea, hay momentos de Manuel hablando con Lucía, que es su amiga, donde ella entiende violencias que no había entendido, que es algo que nos pasa mucho a las mujeres, espero que a los hombres también les pase mucho, y es que uno esclarece muchas cosas hablando con las amigas, no, todo está bien, estamos súper bien, y la amiga lo hace uno hablar y de pronto no, como tal vez esto no está tan bien. Pero siento que sí quería crear personajes que no fue que dijeran, claro, lo que me está pasando es esto, es que esto no debería ser así, sino que también fuera el lector al leer que dijera, esto no está bien, o sea, esto me perturba, y porque Manuela no lo está viendo, porque así es como muchas de esas violencias se atraviesan, ¿no? Como que uno no es consciente. De pronto hay un momento en que uno dice, ¿qué ha pasado? ¿No? Manuela, hay un momento en la historia, y eso sí lo va a decir, en la que la metáfora que se le ocurre es que si la vida de uno es como una obra de teatro, pues ella se da cuenta de alguna manera, o la sensación que tiene es que ella nunca ha sido protagonista de su propia obra de teatro. Es como la sensación de los guiones los están escribiendo otros, ahí sí casi todos hombres,
y yo ni siquiera he sido protagonista de mi propia obra de teatro, y a qué horas me pasó esto, ¿no? A qué horas otros empezaron a tomar decisiones por mí sin que yo me diera ni cuenta. Y ahí también se ve como el otro lado, que es la que mencionaste, Lucía, que es la amiga de Manuela, que es más liberal, tiene pues como más novios, pero a su vez está sufriendo una situación de la que no se había percatado, y también está como interesante eso, ¿no? Claro, y es una mujer, entonces uno dice, para Manuela es como, wow, pues ella viene de la mamá profesora de artes, ¿no? Que eso también pasa mucho, que las nuevas generaciones a veces mirando para atrás, en el caso de Manuela, pues su madre fue una mamá, pues ha sido una ama de casa, estaba en la casa, entonces ¿quién ha sido el modelo a seguir en muchas cosas? Pues el padre, ¿no? El papá, que es exitoso, el político, y como que se mira un poquito medio con desprecio, pues no, ni siquiera es como, sí, bueno, ella, mi mamá pues se quedó en la casa, ¿no? No dio la lucha, no dio la brega, lo que sea. En cambio la mamá de mi amiga, profesora de artes, claro, un medio más liberal, etcétera, pero igual, o sea, me parece que ahí se ve clarísimo en esas dos amigas que terminan igual, pues ahí está esa misma sociedad donde entonces el machismo ya no se evidencia en que no pueden ir a la universidad o que no pueden votar, que es como me parece a mí, era más claro que el enemigo. Cuando digo enemigo no es que el hombre sea el enemigo, sino esa sociedad que impone cosas, era mucho más claro, se veía dónde tocaba luchar. Cuando se reemplaza por esta cosa como tan sutil, pues se vuelve mucho más difícil. Y es lo que les pasa a ellas dos, ¿no? Y efectivamente Lucía, que parece tenerlo todo más ganado y es una personalidad mucho más fuerte, mucho más, pues, decidida en ciertas cosas que Manuela, pues también le pasan estas trastadas, ¿no? Termina como en una relación, si es que eso se le puede llamar relación, en la que ella no tiene ninguna gobernanza, pues ningún poder. La que la están usando prácticamente. Pues sí, pero ella no lo ve así, no es tan consciente que eso esté pasando. Otro tema importante en Sonido Seco es la maternidad, pero en este caso, pues lo que yo vi es que se centra como en lo que vendría a ser el poder de negación de una madre. Alguien me dijo una vez, un amigo me dijo, no hay nada como el poder de negación de una madre, no existe nada más. Y aquí es una madre que, a pesar de todas las evidencias de lo contrario, como que sigue pensando que su hijo pues, es un buen muchacho, como una buena persona, y pues estoy seguro que la mayoría hemos conocido a alguna mamá así. Eso es muy común aquí en nuestro país, ¿verdad, Diana? Pues yo diría, es que no sé si es negación o también tiene que ver con las expectativas que hay frente a un hijo y la historia del hijo. Ahí voy a contar una anécdota que acompaña el hermano de Manuela. Es el segundo hijo que tiene Beatriz, la mamá, pero el primero muere al nacer. Y muere después de una sucesión de muertes, y es un hijo, o sea, hay una sucesión de muertes en la familia, que es también la que ha producido que esta familia se conozca y existe, etc. Y a ese hijo, y esto sí me parece que es muy colombiano, y no solo colombiano, sino internacional, a ese hijo le ponen el nombre, o sea, el hermano de Manuela, le ponen el nombre del bebé muerto, porque es como que se honra a un muerto, que a su vez tiene el nombre de otro muerto. O sea, es esta idea como de honrar a las personas con los nombres. Y a mí eso no me parece para nada, pues, como ligero. Hay dos casos famosos en la historia que comparten esa particularidad. Uno es Van Gogh y el otro es Salvador Dalí. Y los dos comparten el hecho de ser hijos, ser el segundo hijo después de que murió el hermano mayor, que estaba recién nacido o lo que sea, y se llaman igual que ese hermano. Y Salvador Dalí en sus diarios lo escribió varias veces y decía, es que a mí, yo he visto mi propia tumba, porque lo llevaban al cementerio a ponerle flores a ese hermano que le llamaba Salvador Dalí, que además tiene este nombre tan tremendo que es Salvador, ¿no? Como el llamado a salvar, etc. Y él sí decía esta sensación de ver su propia tumba. Lo mismo, no, en la novela no tengo ningún personaje que haga esa reflexión, pero a mí sí me parecía potente que este hijo, o sea, que esa madre no es
¿por qué un hijo se vuelve esto y por qué una madre entra como en estos estados de negación? Porque hay una cantidad de fuerzas que atraviesan esa relación y que han hecho que se cree ese vínculo particular. No es solo el amor de madre que enceguece, sino todas las otras cosas que han llevado a esa madre a ser madre, que han llevado a que ese hijo crezca de la manera que ha crecido y que han llevado a esa madre a justificar o a perdonar o a enceguecerse frente a ciertos comportamientos de su hijo. Y en este caso pues hay además este hombre cargado como con, no, pues yo ya perdí un hijo también, tampoco quiero perder el segundo, si eso implica, o sea, pelearme, o sea, no me interesa entrar ahí, por ejemplo. Pero bueno, era un poco eso, ¿no? Ahí sí siento que hay unas complejidades en esas relaciones y en esas familias, en fin, que vienen de eso, de muchas cosas del pasado, que no son evidentes a veces en el presente. Estas dos mujeres, lo que es Manuela y su madre, a pesar de sus privaciones y falta de experiencia, al final son las que toman las riendas y resuelven pues, las cosas a su debido tiempo. Podríamos ver o considerar a Manuela como una especie de heroína, algo inusual. Pues lo inusual sería que sean mujeres protagonistas, creo yo, en unos relatos donde estamos acostumbrados a ver a hombres armados. Yo, en charlas que he hablado, mucha gente a veces piensa, pues Manuela se va a ir de viaje en carretera con Lucía, entonces mucha gente a veces piensa en Thelma y Luis, pues en esa película de los 90 de dos mujeres que se van de viaje y que tienen un arma y etcétera. Y yo decía, sí, pero no, o sea, pues primero me parece tremendo que el único referente que se le venga a mucha gente de dos mujeres viajando en carretera solas sea una película de los 90, digo, porque ya pasó el tiempo, deberíamos tener más referentes, y que no acaba tan bien, tampoco, para nada, ellas de alguna manera son castigadas, así el guión y el director hayan querido que uno termine sin hacer spoiler, como con una esperanza al final, en realidad eso no acaba bien, y hay como muchos relatos, eso se me ocurre mucho, de mujeres castigadas por tomar poder, y en este caso pues yo quería precisamente hablar de dos mujeres viajando solas por Colombia. Viajar ha sido siempre una de mis pasiones y efectivamente muy rápido en los 90, y cuando yo viajaba sola por carretera, por ejemplo manejando y me bajaba a echarle gasolina al carro, siempre había una mirada súper extrañada, como que hace una mujer, sí, como sola en un carro y como echando gasolina, no sé. Había una cosa ahí como de que eso no estaba muy bien, y creo que hay un momento de Manuela y Lucía viajando que les pasa algo que nos ha pasado mucho a las mujeres, y es van las dos solas, llegan a un hotel y el del hotel les dice, yo lo acabo de hacer además inconscientemente, y llegan al hotel y el dueño del hotel les dice, ¿vienen solas? Y pues ellas contestan obviamente que no, pues porque vienen juntas, pero pues vienen solas significa que vienen sin un hombre, y podemos ser 5 mujeres y nos van a preguntar si vamos solas, y quiere decir que vamos sin un hombre, o sea, entonces es como estar sin un hombre es estar solo. Entonces yo siento que si vamos a poner algo de lo heroico o lo que me parecía muy chévere esta historia, es decir, pues me hacen falta más historias de mujeres eso, viajando solas, que además me parece que hay muchas mujeres que lo hacen, yo he viajado muchas veces con mis amigas, y como que me faltan relatos así, de mujeres viajando solas, de mujeres en busca de respuestas, ¿no? Sí, era un poco buscar eso. Y de mujeres, que no se me olvide decirlo, y de mujeres amigas, porque lo he comentado en otras charlas, hay cientos de películas y cientos de libros sobre la amistad entre hombres, los hombres y los hombres son amigos. De mujeres a mí me faltan más, y hay muchas, pues uno coge los relatos infantiles y las malas horribles siempre son mujeres que le quieren hacer daño a otras mujeres, o sea, Blancanieves tiene una madrastra horrible, no sé, esta idea de que las mujeres somos, pues en los relatos infantiles las malas son mujeres, ¿verdad? Y son siempre como eso, unas brujas horribles, y me pasa también que en las películas para jóvenes y en muchos libros para jóvenes aparecen mujeres amigas, pero siempre es una amistad falsa, ¿no? Entonces la que la va a traicionar, la que le va a quitar el novio, la que te va, ¿no? La amiga mala, perversa, porque las mujeres
En las telenovelas ni se diga, las villanas son todas mujeres, son mujeres que quieren engatusar son mujeres peleando por el amor de un hombre y para lograrlo van a engatusar y van a eso y son traicioneras y terribles, y hay ese relato tremendo que me parece que nos ha hecho mucho daño a las mujeres. Pero además no es cierto, porque las mujeres tenemos grandes amigas y la amistad femenina es una cosa tremenda. Yo digo que nos faltan también esos relatos que visibilicen cómo nos acompañamos, etcétera, y no solo estas historias de manipulación y de cosa terrible. Entonces esa me parece a mí lo irónico, y es como pues que es una amistad. La amistad obviamente tiene cosas, tiene momentos que nos decimos cosas que no nos gustan, etcétera, no es que todo es perfecto, pero hay una incondicionalidad ahí, hay un amor muy incondicional en esta amistad entre estas dos mujeres, y mujeres que además pues se van en busca de respuestas, o sea, realmente literal, parten en viaje en busca de respuestas. Diana, ¿qué consejo le puedes ofrecer a las jóvenes escritoras que están empezando y sueñan con publicar algún día y estar en un festival como el Oiga Mire Lea? Pues creo que funciona lo mismo para hombres y mujeres, pero a las mujeres en particular, si tocaría darles un consejo en especial, lo he comentado también en otras charlas y parece que funciona, yo hablo de la junta directiva. Me parece que las mujeres tenemos una junta directiva muy fuerte. La junta directiva le llamo yo a las voces que uno tiene en la cabeza que le están diciendo a uno, no, eso que haces es una bobada, hay gente que lo hace 1000 veces mejor, ¿para qué haces eso? Y tenemos unas juntas directivas a veces ahí que se reúnen y hablan entre ellas y están todo el tiempo diciendo cosas muy desagradables en general. Y las mujeres siento que tenemos unas juntas directivas de verdad muy activas. Y sería un poco como silenciar esa junta directiva de tanto en tanto y decir no importa, no es tan grave, no escuchar tanto eso y lanzarse. Lo primero es a escribir, porque la mayoría de la gente que quiere escribir lo que me pregunta es que cómo hacen para empezar a escribir. Entonces siento que la traba está ahí. O sea, cuando ya alguien está como soltado escribiendo, pues entramos en otro tipo de disquisiciones. Tengo una novela escrita, ¿qué hago con eso? Es muy distinto a quiero escribir. Entonces yo siento que lo primero es, pues nada, lanzarse sin toda esa expectativa de la junta directiva a escribir. Hay personas para las cuales los talleres van a ser muy efectivos. Yo hablaba ahorita del ejemplo de lo que había sido para mí la editora, que es tener a alguien que dice, bueno, en 2 meses me estás entregando. Y pues a veces los talleres literarios, me parece, funcionan en ese sentido, ¿no? Porque como uno está ahí atorado, es como tengo una tarea, me tocó hacerla, y pues eso es maneras de ir destrabando, silenciando esa junta directiva y pues lanzarse. ¿Crees que los escritores necesitan la presión para escribir? Eso de que, bueno, necesito en 2 meses ver algo, en 3 meses. Pues depende de las personalidades. Yo pienso que depende mucho de las personalidades y las maneras de trabajar de cada uno, pero pienso que hay personas que sí. Yo siento que hay un lector. Es que a veces también la pregunta de para qué escribo es quién va a leer esto. Entonces si hay alguien que te está diciendo entregue, pues quiere decir que lo va a leer. Entonces ya hay un lector potencial, que esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer. Yo quiero escribir para quién, para mí, porque uno puede escribir para uno mismo, que es buenísimo, para mi familia. ¿Para quién estoy escribiendo? Para un lector hipotético. Entonces ese lector hipotético, ponerle cara, pues ayuda muchísimo. Yo creo que a alguna gente, pues tú que has editado cosas, debes saber, a muchos les debes haber dicho me tienen que entregar, y seguro por eso se sentaron a escribir, ¿no? Sí, total. Sí. ¿Cuáles podrías decir que son las autoras que más te han influenciado? No, ahí sí entran hombres y mujeres, pero en Colombia pienso mucho, pues yo hice mi tesis de literatura en la Javeriana sobre Maribel Moreno, que sí fue una revelación para mí cuando la leí, sobre todo porque cuando la leí descubrí que no había leído nada de mujeres, y fue una puerta que se me abrió. Pero pues ya cuando pienso en influencias sí hay hombres y mujeres que se mezclan. Recientes que me encantan, Chimamanda Ngozi me encantan. Elena Ferrante, ahorita que estaba pensando en historias que hablen de mujeres, pues toda la saga de Elena Ferrante, de La amiga estupenda, hablando de retratar como la amistad entre 2 mujeres, es tremenda, y el retrato que hace a partir de ahí, que es lo que me parece a mí muy potente en ellas, como eso es la excusa para también retratar la sociedad en Nápoles, y como 1000
procesos ahí que se ven al interior de esa ciudad, por citar así como rápidamente algunos. Bueno, vamos a abrir un espacio muy corto por si el público tiene alguna pregunta. Por favor, levante la mano. ¿Ella necesita micrófono o así? Bueno, pues yo creo que sí. Sí, seguro. Sí. Diana, yo quería preguntarte por esta combinación entre lo que uno puede ver como un inicio de novela negra que también se va mezclando con el road trip, que uno también lo puede ver desde parece que Dios hubiera muerto, y uno lo vuelve a encontrar acá, tú lo sabes combinar y le dices como, bueno, esto también se están combinando estos dos géneros dentro de estas novelas. Sí, es que me encanta el género negro, eso de que te esté, pues además el género negro, no la novela policíaca, sino el género negro, lo que tiene en particular es que es casi que sucede un crimen o sucede lo que sea que se esté investigando, pero eso es apenas una excusa y importa poco, y lo que importa es como el retrato social, pero hay algo que lo está haciendo avanzar a uno. Es que Hitchcock lo hace muy bien en cine y lo tiene súper claro, ¿no? Hitchcock coge, por ejemplo, novelas muy regulares, Psicosis es una novela muy malita, y él la transforma como esta idea de hay un misterio, él lo llama el MacGuffin, que es lo que hace avanzar la acción, ¿no? Hay algo que me hace avanzar, que son unos papeles importantísimos, que tienen esos papeles, no importa, pero tú sabes que son importantes y tú estás súper pendiente de esos papeles. Y en literatura, pues mi ideas, ayer hablaba Arriaga también de eso, que me pareció muy lúcido, de cuando uno quiere escribir cosas, él hablaba como que mantengan al lector pues atado, y a mí sí me interesa como atraer, pienso mucho en el ritmo, pienso mucho en los tiempos de lectura y pienso mucho en la sensación de cómo hago que se quede aquí en la historia. Y eso me lo da esa estructura como de thriller, ¿no? Hay un misterio, y lo dices completamente acertado, que me parece que Dios hubiera muerto, que es una historia sobre el duelo y sobre la pérdida de la madre, que uno diría, hay que, pues yo, también la construcción es de thriller finalmente, algo que yo no revelo, la muerte de la madre, sino solo o sea, cómo muere la madre, sino solo al final, digamos, ese sería como el misterio. Y me parece que eso mantiene, y ya cuando el lector está agarrado de algo, creo que ahí es donde yo ya puedo adherir a todo lo otro que me interesa, que es en este caso la familia, esos secretos, etc. Pero estoy pensando en la pistola, ¿no? Estoy pensando, y como que eso me mantiene en entender esta familia y esta historia familiar. Entonces, pues sí, es intencional y es esa idea como de ir llevando. Ya se va a resolver, pero mientras tanto miremos esto. Y ahora que pienso en Elena Ferrante, en su saga de La amiga estupenda, pues ella arranca con un misterio también. Al comienzo de la novela, pasa que después uno se le olvida, pero la novela arranca sabiendo que una de ellas, de las amigas, se ha ido para siempre, que no se sabe por qué, y ella ahí se va para el pasado a contar esta historia. Y lo mismo, hay este misterio de por qué esta amiga, por qué esta relación está en el punto en el que está cuando arranca la historia. Me parece que funciona súper bien. ¿Alguien más? ¿Y alguna pregunta? Tenemos espacio, creo que para una o dos preguntas más. Cuando usted escribe, ¿dónde pone el énfasis? ¿En la trama, en el movimiento, el mensaje, o le da mucha importancia a la técnica? Yo siento que la técnica... ¿Cómo juega pues las dos cosas? Sí. Cuando pienso en técnica, yo pienso que es como la base del edificio. O sea, yo pienso mucho en términos de arquitectura, porque bueno, he tenido amigos muy cercanos arquitectos toda la vida, y me parece que ahí se resuelve muy bien. Es decir, un arquitecto va a decir que tiene que pensar en los recorridos, que para mí sería cómo el lector va en la historia, pero en la arquitectura lo que mejor funciona es lo que es más, es decir, que uno entre, camine y diga, ay, la pasé súper bien, y no solo que esté pensando, oh, este recorrido está muy bien hecho, gracias a que este ángulo me hizo ir hasta acá. O sea, lo que funciona es que no, es invisible, uno lo que tiene es una sensación espacial agradable, o dependiendo de lo que uno quiera hacer, si está construyendo una biblioteca, que sea uno siente que es funcional, que uno está en un espacio que es funcional, que tiene accesos, etc. Pero eso es algo que tiene que ser muy, para la persona que esté en el espacio,
si no ha estudiado arquitectura, simplemente es como intuición, como estoy bien aquí. Yo siento que la técnica es el edificio, o sea, para mí la técnica, es decir, yo cada capítulo lo reescribí no sé cuántas veces y es pensar cómo lo arranco, cómo voy en la mitad. Por ejemplo, yo tengo muchos cambios de tiempo y la idea es que sean casi imperceptibles. Yo lo que busqué, ya cada lector dirá, es no que se sienta como estoy en el pasado, estoy en el presente, sino que el paso sea muy sutil y que haya mucho ritmo, y eso es pues técnica, o sea, uno está ahí sentado pensando cómo hila una cosa, cómo arranca un capítulo, cómo lo cierra, qué va en la mitad, etc. Pero mi idea es que eso sea casi invisible, o sea, eso se tiene que diluir porque lo que tiene que primar es que la historia está bien enganchada. Para mí, yo no soy tanto, yo sé que hay muchos escritores que es muy de quedarse, por ejemplo, en el lenguaje, o sea, el lenguaje obviamente es fundamental y estoy ahí todo el tiempo pensando en la sonoridad y corrigiendo eso 1000 veces, pero estoy pensando mucho en que la historia avance, que haya mucho ritmo todo el tiempo y que avance de manera que se sienta muy natural, pero para que se sienta natural, por lo menos a mí me parece, la construcción tiene que hacerse con mucho cuidado, pero eso tiene que parecer que no existe. O sea, el mejor logro para mí es cuando me dicen, ay, pero es que tú escribes así de un tirón, y escribes como hablas. Yo, nada que ver, ojalá hablar así, pero no es posible. Pero qué bueno que lo sientas como que lo hice como sin esfuerzo, cuando yo siento que hay un enorme trabajo ahí atrás. Entonces es eso, es como el edificio, la técnica sostenga una trama que se sienta, que sea potente, que estén pasando cosas, que avance, pero que se sienta así, fluido. La última pregunta. Increíble. Sí, cuando expresas esos elementos técnicos que utilizas para la narración literaria, como que inmediatamente evoco más la narrativa de la República, la narrativa del cine, que siempre le dicen a uno, bueno, tiene que avanzar la historia, tienen que pasar cosas. Y sé que te gusta el cine, lo has expresado, como qué te ha permitido o hasta qué punto has hecho ahí como has trasladado, has utilizado también como esas técnicas cinematográficas dentro de tu escritura literaria. Claro, yo a diferencia de Diana, que es una super guionista, yo no he hecho guión, pero siento que, claro, que sí, que el cine está ahí permeando todo el tiempo, me encanta el cine, me nutro todo el tiempo del cine, y sí en las novelas, sobre todo en Sonido Seco, me dicen que es muy cinematográfica, o que la sienten muy cinematográfica, como que ahí están casi todos los elementos, o sea, pensar en adaptarla no parece para nada complejo. Incluso esa idea pues sí, del viaje por carretera como un road movie de estas dos mujeres por Colombia. En literatura pues toca llenar todo lo que en cine no, que es como hago esas descripciones de ambientes que en cine se harían de otra manera. No, yo siento que eso está todo el tiempo así, pienso que está ligado al hecho de que pienso en imágenes, lo pienso, digamos, veo películas en mi cabeza, esas historias son como películas que después al volverlas